Bueno, muy buenas noches. Seguimos entonces aquí. Vamos a hablar, quiero que estén muy atentos. Vamos a hablar primero acerca de la imprenta, ¿sí? De un hombre que se atrevió a pensar más allá de muchas cosas, así como lo hace Dios siempre, utilizando aún las piedras, porque en la historia no se confirma de que Gutenberg fuera un hombre temeroso de Dios, ¿sí? Pueden decir que sí, pueden decir que no. O sea, eso está en manos de Dios y de ese hombre en ese momento. Pasa que Dios utiliza a hombres y mujeres, sean temerosos de Él o no, Dios los usa para bendecir a sus hijos. Dios usa al rico y al pobre de la misma manera. Dios mueve, si es necesario, hasta los animales. Dios les habla y los toca para que los animales le obedezcan y hagan la voluntad de Dios. Ahí vemos a Balaam con la burra. Ese hombre terco que la burra tuvo que hablarle y decirle: no puedo avanzar porque el ángel está ahí. Señor y Dios, ¿cómo así? Él no se enloqueció porque Dios no quiso que se enloqueciera, pero que un animal le hable a uno es para uno volverse loco. El detalle está en que Dios usa al que sea, Dios usa al que sea, la forma que sea, Dios puede hacerlo. Y la Biblia, en este caso, la Biblia es un elemento esencial para un cristiano, para difundir la palabra de Dios que estaba ya escrita y que muchos no la memorizaban fácil, y el que la memorizaba, el que la leyó y la memorizó, era difícil llegar a muchos otros pueblos, muchas otras naciones de una manera rápida y que fuera veraz sin que le pasase nada en el camino. Entonces era casi que imposible poder que una persona memorizara y fuera y llevara, porque habían muchos impedimentos en este siglo, en ese momento, en el siglo XIV, ¿sí? Después de Cristo. Entonces, este hombre, Dios puso en su corazón, ¿sí? Y dispuso en él fabricar algo para que fuera mucho más fácil empezar a difundir su palabra, ¿sí? Escrita, que estaba en pergaminos. Entonces, este hombre tuvo una chispa divina que le brilló el cerebro y dijo: voy a crear una imprenta, algo que se pueda escribir, una máquina que pueda yo escribir textos. Y empezó a hacer una cosa, los prototipos y los prototipos. Se dice que él empezó por ahí cerca del año 1400, ¿sí? Empezaría a establecer la imprenta, hasta que llegó un momento, dice la historia, que en 1450 después de Cristo, allí fue que apareció ya la imprenta. Ya él la había inventado, ya había dicho sí sirve, ya había hecho varios textos, entonces dijo sí funciona. Y sacó esta imprenta. Eso fue algo increíble e insólito, porque cuando se fabricó esta imprenta mucha gente estaba atónita, porque ya empezaron a escribir sin necesidad, porque es que los libros anteriormente se escribían a mano. Entonces cogían un texto y para difundirlo a otra persona, entonces tenían que sentarse en mesas, coger unas plumas y empezar a escribir toda la información que les llegaba, y los libros que tenían, las historias que contaban o lo que se fuera a difundir, era a mano que escribían y empezaban. Entonces, para repetir ese libro y ese mensaje que llevó allá, para repetirlo hacia el otro lado, también tenían que volver a escribir, y para llevarlo más allá a otro libro, entonces tenían que volver a escribir. Entonces
Cada vez que tenían que difundir algo escrito, tenían que repetir varias veces el mismo escrito en diferentes pergaminos, papeles para poder enviarlo. Entonces era muy difícil. Este hombre, cuando salió con esto, se pudo imprimir los textos y entonces empezó a hacer la educación más fácil, ¿sí? La vida social fue mucho más fácil porque empezó a ver el conocimiento social, creativo, de educación, todo. Empezó a haber más lectura, empezó a verse muchas más cosas, ¿sí? Con respecto a la imprenta. Entonces ya se podían hacer textos mucho más rápidos, más, sí, digámoslo así, más rápidos, y entonces empezó a difundirse en los libros. Pero fuera de difundir muchos libros, empezaron a tomar entonces la Biblia, ¿sí? Y entonces dieron, yo quiero tener un libro en mi casa y quiero que esté la Biblia allí. Entonces empezaron a sacar la Biblia, ¿sí? A imprimir los textos bíblicos y empezó a difundirse, ¿sí? Quiero contarles esta historia brevemente. Dice así, en resumen, la palabra, porque hay una palabra que empezaron, cuando empiezan a difundir, ¿sí? La Biblia, entonces se empezaron a escribir en vernáculos, ¿sí? Y vernáculas es el lenguaje de cada nación o cada pueblo que había en ese momento. Entonces, ¿qué significa vernáculas? ¿Sí? Vernáculas significa, en la etimología o en la palabra en el latín, ¿sí? Significa nativo o propio del hogar, ¿sí? Nativo, la lengua materna de cada pueblo o nación, ¿sí? Entonces podemos ver que si en el Antiguo Testamento había no solamente el hebreo, sino el arameo, y habían otros idiomas en ese momento, cuando empezó a difundirse la palabra y empezaron a predicar, cuando llegan a Roma ya había otros idiomas, ya había el latín, ya había otros idiomas más. Entonces era muy difícil que la Biblia traducida en un solo idioma pudiera llegar a más gente. Entonces empezaron a traducir la Biblia a otros, y esta palabra que usaban era esta, vernáculas. Y vernáculas en latín al español significa nativo o significa propio del hogar. Eso significa vernáculas. Entonces ya vuelvo en el otro video para explicarles mejor.